La madrugada del 27 de febrero del 2010 nos despertamos con un susto que cambiaría la vida de muchos. Llanto, desolación, desesperación por doquier, consternación por lo pasado y preocupación por no tener noticias de familiares. Son sentimientos que afloraron aquella fatídica noche de la cual se cumplen 3 años. 8,8 grados Richter que nos desestabilizaron, un posterior maremoto que mezcló el mar con nuestras lágrimas, 521 víctimas fatales, 56 desaparecidos hasta el día de hoy, 2 millones de damnificados, 370.000 viviendas destruidas y el 75% de la población chilena afectada. El devastador evento también causó que 133 hospitales resultaran dañados, de los cuales muchos aún están en construcción. 2.095.671 alumnos tuvieron que ser derivados a otros colegios, ya que 6.168 establecimientos educacionales sufrieron pérdidas. Nuestra conectividad se vio perjudicada debido a los daños en carreteras y a la destrucción de 211 puentes. Sin duda, la reconstrucción ha sido lo más difícil y pese a que se conmemora el tercer aniversario de la tragedia, solo se lleva un avance que supera el 60% de obras terminadas. Cifras desgarradoras, pérdidas significativas que nos conmueven aún más. Pero los chilenos aprendimos esta fuerte lección que nos dio la naturaleza. ¿Nos sentimos más preparados? Yo creo que sí estamos más encontrados con los terremotos. O sea, tenemos una visión más clara de lo que son los terremotos. ¿Ha cambiado un poco la mentalidad también? Sí, yo creo que sí estamos más avanzados ya. Más avanzados y más preparados. Mi señora tiene linterna en la casa. Tenemos linterna, velas no, linterna sí. Linterna, tenemos agua, o sea, más conscientes estamos, más tranquilos. Tomando prevención, digamos, de que si hay un movimiento fuerte que no vaya a caer nada en la cabeza. Radio con pilas. Tengo siempre las pilas a punto y la linterna, porque para el terremoto el último, el que cumplimos ahora, fue espantoso. Yo estoy en un 9º piso. Quizás no estamos más preparados, pero sí estamos, o sea, quizás las normativas están arreglándolas para las construcciones. Yo creo que eso es lo que ha cambiado. Porque quizás la mentalidad del chileno todavía sigue con el miedo, con el mismo mínimo temblor, salen todos corriendo. No, más que nada mantener la calma nomás, lo que todo el mundo ha dicho. Que no salir corriendo por cualquier lado, sino que juntarse en un lugar seguro. Sí, ya todos saben, por ejemplo, en qué lugar de la casa colocarnos si hubiera un terremoto fuerte, un temblor, no salir. Cosas como de primeros auxilios, digamos, lo primero. Y los chilenos están más confiados en sí mismos. Antes la gente tenía miedo de salir, ahora no, pueden ir a la playa tranquilamente. Ahora uno tiene a mano una linterna y todas esas cosas. Yo creo que sí, que ha cambiado la mentalidad. Cuando compré mi departamento le pregunté al arquitecto, bueno, ¿y cuál es la pared donde uno se pone cuando hay terremoto? Dijo, nunca me habían hecho esa pregunta, pero es que yo creo que uno debe saber. Entonces pienso que sí hay más conciencia, que uno averigua dónde tiene que estar y está más preparado. La gente se preocupa de tener alimentos, enseres básicos resguardados. ¿Usted, por ejemplo, junta agua, tiene linterna? Sí. Nosotros o sea, en el caso nuestro sí. Mantenemos un stock de agua permanente y linterna en la casa en condición. ¿Y cómo no estar preparados si desde el 27F a la fecha se han registrado más de 8.500 réplicas y en su gran mayoría en la zona centro-sur y durante el 2010, donde se produjeron un total de 1.644 temblores con un sorprendente promedio de 1 cada media hora? De los miles de movimientos telúricos, solo 3 han superado los 7 grados y 29 han sido de más de 6 en la escala de Richter. Conmemoración de una fecha inolvidable, pero de la cual hay que sacar grandes aprendizajes para que el día de mañana no se cometan los mismos errores del pasado. Bueno, ahí está el testimonio de muchas de las personas que sufrieron, como todos, o prácticamente todos los que vivimos entre la región metropolitana, incluso un poquito más al norte, hasta, por supuesto, las regiones del Biobío. Se habla que este terremoto fue una fractura de cerca de 500 kilómetros que va más o menos, desde Pichilemu por el norte hasta el Golfo de Arauco por el sur. El terremoto tal vez no más devastador de la historia, hay que recordar el del año 60 en Valdivia, pero sí el que comprendió a la mayor cantidad de habitantes y la zona económica, por decirlo de alguna manera, y productiva más importante de Chile. ¿Por qué? Porque estaba involucrado
Valparaíso, estuvo involucrado Santiago, pero fundamentalmente la región del Biobío. Ha pasado tiempo, ¿no es verdad? 3 pero años, la pregunta es, ¿qué tanto ha avanzado? ¿Qué tanto hemos mejorado? Los chilenos, ¿qué tanto hemos asimilado que hay que estar preparados para este tipo de emergencia? ¿Y cómo se han portado nuestras autoridades, Felipe, respecto a las promesas que se hicieron en su momento? Respecto a eso, veíamos precisamente en la nota que la población, nosotros, la gente, le va a quedar marcado precisamente la fecha del 27 de febrero del 2010, y por eso la mayoría, me atrevería a decir, ha tomado ciertos resguardos en sus hogares, como por ejemplo tener una linterna, guardar un paquetito de vela, tomar ciertos, de alguna manera, elementos para estar preparado en el caso de en algún lugar dentro del hogar. La gente se preocupa de los letreritos de zona de evacuación, de tsunami. Exacto. Yo creo que nosotros, como chilenos, hemos aprendido mucho. Estamos sacando un legado de una terrible tragedia como fue lo que sucedió el 27F. Pero tal como tú decías, Felipe, ¿qué ha pasado con nuestras autoridades? Han tomado un legado, están mejor preparados hoy para enfrentar una catástrofe de este tipo, o como salió hace un tiempo en un diario, estamos en peor pie si es que llegase un terremoto de 8,8 grados. Sino peor, decían algunos. Como decía hoy día la editorial del diario El Mercurio, las autoridades de la época parecían gallinas sin cabeza. Exactamente. Es decir, manoteaban y tomaban... Correteando sin rumbo fijo. Sin tener información, porque no había información, porque los expertos, los que se suponía que sabían, no sabían. Exacto. Y los que creían que sabían algo, preferían no decirlo para no alertar. Y de hecho están los testimonios de la entonces presidenta Michelle Bachelet, que intentaba a Carmen Fernández, entonces directora del ONEMI, decirle, oye, no hablemos tanto de tsunami, porque eso de alguna manera genera alarma. Bueno, no decir nada para después no tener que decirse, y hoy día mucho mejor jugar con el peso, con el tejo pasado, digamos, que es por último que no ocurra nada, se tomaron todas las precauciones. Es mejor dar la alarma y después dar las gracias de que no haya sucedido nada antes de cometer los mismos errores del pasado. Me gustaría dar un pasadito dónde estaban ustedes en ese momento. A mí me demoró 8 horas comunicarme con mi familia, fue una cosa... Yo estaba de 8 meses y medio de embarazo. Yo estaba... Fue fuerte, porque acuérdense que nosotros estamos en Viña, nosotros estamos haciendo la transmisión. Todo el canal estaba en la quinta región. Todos los programas se hacían. Nosotros estábamos en un hotel que era bastante apartado, que está en Reñaca, pero bien hacia adentro, medios perdidos, y de repente empieza esto, y gracias a Dios yo estaba de 8 meses y medio y mi marido había llegado esa noche. Y se acuerdan que muchos de ustedes no sabían si yo estaba acompañado o no. Entonces muchos estaban nerviosos de qué había pasado conmigo con 8 meses de embarazo y medio, si ya había tenido la guagua, dónde estaba. Me acuerdo de la gerente de marketing corriendo, tocándome la puerta, y yo entre que estaba dormida y el peso y el susto, como que no tenía que abrir la puerta ni comunicarme ni nada, estaba como no entendiendo mucho. De hecho, estando Felipe, que alguna vez lo comentamos, Felipe se subió al auto. Tú partiste para Santiago. Y agarró rajado, y yo tratando de llamarlo, obviamente no funcionaba la gran mayoría de los celulares en ese momento. Y yo escuchaba la radio que logramos refugiarnos en la casa de la mamá de Pirincho Cárcamo. Yo subí cerro arriba por Agua Santa, y yo te muy curioso, lo que yo hice fue seguir a los animales. Yo estaba tan asustado que no podía comunicar con mi gente, que vi que los pájaros, no broma, y los perros empezaron a subir cerro arriba, y agarré yo patas nomás y fui, me encontré con los copanos a mitad de camino, y incluso ahí comenzamos a escuchar la radio de un auto. Yo escuchaba cómo decían que Américo Vespucio estaba cortado y que la gente se estaba cayendo un poco. Sí, pues. Y yo pensaba en Felipe y decía, bueno, ojalá que, no sé, tenga todas las luces, que no vaya tan rajado. Lo que estaba pasando y todos los demás, o sea, yo realmente para mí, la vez cuando empieza a salir el sol y logra que mi señora me conteste al otro lado del teléfono, te juro que se me recuerda la que me decía, ok, yo preguntaba, ¿están bien? Mi hijo, de hecho, del medio, se hirió un pie porque cuando todos se juntaron abajo, él tenía un vasito de agua al lado y lo pisó y lo rompió así, se partió parte del pie, digamos. Pero para mí yo no podía creerlo, no podía dormir. No, yo no entendía ni lo que estaba pasando con, insisto, 8 meses y medio de embarazo, y alcancé a recibir un llamado luego del terremoto, que fue un llamado a mi hermano que estaba en el litoral central, que me dice, ¿dónde estás? Yo le dije, en el hotel. ¿En qué parte queda el hotel? Hay alerta de tsunami. Porque en ciertos sectores del litoral central, Carabineros fue súper preventivo. Y no esperó la orden del CHOA o la alerta de tsunami y fue pasando por las calles diciendo que por favor la gente que vive en el plano subiera hacia el cerro. Absolutamente. En Maitencillo hicieron eso en ciertos, por eso te digo, en ciertas playas del sector. Perdón por meter una cuña entre medio, pero el problema de lo que dice la Julia, yo creo que ahí está el gran problema de lo que finalmente se transformó en tragedia, que fue para los familiares de las 156 víctimas fatales. Es que mucha gente naturalmente arrancó. El problema fue que en algunas zonas esos mismos carabineros, por la instrucción del alto mando, y también
por instrucción del alto mando de la Armada en algunos puntos de la costa de la región del Maule y la región del Biobío, con esa misma prontitud y con esa misma fuerza, también le dijeron a la gente vuelva a sus casas porque la alerta se levantó. Estamos fuera de peligro. Y ahí, ahí donde estuvo el error. Sí, en términos generales la gente actuó bien. Lo que hice yo fue una irresponsabilidad, y eso fue una irresponsabilidad mía. Claro. Yo no le tengo por qué echar la culpa a nadie. Pero irreprochable, Felipe, irresponsabilidad mía desde el punto de vista, si me hubiese pasado algo a mí, era culpa mía, no era culpa del carabinero, del CHOA, de la UNEMI o de la presidenta. Una opción. Yo dije, me tengo que ir a Santiago, tengo una guagua de un poco más de un mes de vida, no tengo comunicación telefónica. Un niño en el lobby del hotel dijo: no, si mi mamá habló con Santiago y el terremoto fue más fuerte allá que acá. Y lo que yo sentí en Reñaca era que se caía el mundo. Literalmente, a pesar de ser un muy buen hotel, muy buena construcción, yo sentí en ese minuto que el hotel se caía. Oye, y puede ser. Si yo siento eso y me dicen que en Santiago fue peor y tengo una guagua de un año, de un mes y medio, ¿qué hago? Parto a Santiago, ¿no? Escúchame, ustedes estaban en el hotel que tenían, digamos, en ese momento para todos los rostros del canal. Yo esa noche decidí pasarla con todo el grupo de periodistas. En el plan de Viña. Que estaba en el plan de Viña, que estaba al lado, pero pegado al Marga Marga, prácticamente, hacía 50 pasos de distancia. Oye, que era bastante, digamos, más frágil esa vivienda. Oye, antigua. ¿Cómo se movía? Yo estaba en un tercer piso y yo decía, viejo, aquí nos vamos a venir abajo. Porque sabéis que no te podías mantener en pie. Y al final estaban todos muy preocupados por nosotros, porque yo con el director de Así Somos nos fuimos a arriba y no supieron de nosotros hasta las 6 de la madrugada. Entonces, obviamente había una preocupación porque no sabían si nos habían pasado algo, ¿no? Y habían cometido para ir a buscarnos. Y al final llegamos caminando, pero fíjate que no éramos obviamente los únicos par de locos subiendo por Agua Santa, sino que era un verdadero mar de gente apoyándose entre sí y todos preguntando si sabían de algún tipo de noticia, nada. Pero yo creo que a mí lo más terrible es no saber que nadie te contesta al otro lado del teléfono, no sabéis lo que está pasando, y escuchando la noticia y solo la falta terribles panoramas. Sí, ya hablaban de la comuna donde vivo, decía, digamos, que se cayeron algunos negocios, que obviamente que explotó no sé qué cuestión, que hay saqueo, que hay réplicas por todas partes. Cuando nosotros estábamos arrancando en la plena, en calle Valparaíso, digamos, habían saqueos. Sí, claro. O sea, los vi. Y al otro día la gente, digamos, que generosamente cuando vio que no tenía luz y que no iba a haber en un par de días, comenzaba a regalar las carnes que nos echaron a perder, no había agua, las filas. No, fue una cuestión bien atroz. Yo creo que ha sido uno de los sustos más grandes que pasó en mi vida. Fue una situación traumática, yo creo que para la mayoría. Perdón, y eso que no tuvimos desgracia ni personales ni de seres queridos. O sea, imagínate si hubiéramos sido uno de las familiares de alguna de las víctimas que lamentablemente fallecieron hace 3 años. Pero nosotros contamos nuestra experiencia, contamos lo mal que lo pasamos, sin duda ínfimo en comparación a otra gente que lo perdió todo, incluso seres queridos. Pero la gran pregunta es, a 3 años del 27F, ¿hemos asumido la condición de ser el país más sísmico del mundo? ¿Hemos asumido la condición de que nuestro país lidera el 43% de la energía sísmica del planeta? ¿Estamos preparados? ¿Estamos bien? Después de este 27F, ¿tenemos un legado, un nuevo protocolo? ¿Nuestras autoridades saben cómo actuar? ¿O estamos más desprotegidos que hace 3 años? Para eso tomamos contacto con nuestro móvil, Nelson Oces. Nelson, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Nelson. Buenos días, Julio, buenos días a toda la gente del panel. Efectivamente se cumplen 3 años del fatídico episodio. La tragedia ocurrió el 27 de febrero de 2010 y claro, gran controversia y polémica se generó aquel día, si es que estábamos realmente preparados, si las unidades gubernamentales y las unidades especializadas estaban, digamos, a la altura para este embate, que fue 8.8, uno de los embates movimientos telúricos más grandes del mundo, uno de los 6 y el segundo a nivel nacional. Claro. Y es por eso que hoy día nos preguntamos si realmente los chilenos hemos aprendido, estamos realmente preparados para enfrentar otro embate de esas características. Y me encuentro acá a mi lado con Sergio Ruiz, sismólogo de la Universidad de Chile, a quien le vamos a preguntar directamente si en este momento las unidades especializadas están preparadas, digamos, para enfrentar otro embate de esas características como lo que ocurrió el 27 de febrero hace 3 años. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo lamentablemente pienso que estamos en una situación similar. Hemos mejorado en algunos aspectos, pero a grandes rasgos nos encontramos en una situación crítica que ante otro gran terremoto podríamos tener problemas similares al que tuvimos el Maule, durante el Maule. Sergio, ¿cómo estás? Te habla Felipe Vidal del Estudio Mañanero. Muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Es muy importante el trabajo que hace el Instituto, el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, porque de esa información que ustedes recogen respecto a un evento sísmico en alguna parte del territorio chileno,
en donde finalmente la Oficina Nacional de Emergencia, ¿no es verdad?, la ONEMI, es que toma las disposiciones respecto a evacuaciones, de qué nivel, en fin. Por lo tanto, es muy importante lo que ustedes realizan. Nosotros lo conversamos y fue tema, gracias a lo que levantó Mañanero en su momento, en el mes de enero, respecto a esta falencia que existía en sismología. ¿Cuál es la situación de financiamiento exactamente? Y también el fin de semana salió una información en el diario de La Tercera en que establecía que había menos estaciones de monitoreo porque, bueno, había menos, 11 menos incluso que se la habían robado, que para el terremoto del 27 de febrero del 2010, porque muchas se habían robado, como dice Salfate, y otras habían quedado obsoletas. ¿Cuál es la situación actual de sismología y qué tanto de alguna manera las autoridades pueden reaccionar frente a la información que ustedes entregan a través de estos instrumentos especializados? Sí, mira, en el caso particular de la alerta de tsunami, la alerta de tsunami corresponde a la ONEMI en este momento y el CHOA. Ellos, para poder dar alerta de tsunami, necesitan la información de hipocentro y magnitud que da el servicio sismológico. O sea, usted. Sí, y esto debe ser antes de 15 o 20 minutos, porque una vez que ocurre el terremoto, la primera ola que llega a las costas puede llegar alrededor de 15 minutos. Por lo tanto, el avance muy importante que ha hecho Sismología es que nosotros damos una alerta preliminar alrededor de 5 minutos y esa se la enviamos a ONEMI y Chao. Para que tenga la posibilidad de informarle a los ciudadanos. Claro. El problema es que nuestro nivel de comunicaciones aún es frágil. Entonces, si ocurre lo mismo que ocurrió durante el 27 de febrero del 2010, que una vez que ocurre el terremoto del Maule, las comunicaciones se cortan. Nosotros, nuestros instrumentos están conectados a nuestra central de procesamiento con un internet que es el mismo que tienen ustedes en sus casas. También se va a cortar, no va a llegar la señal y no vamos a tener la información para poder comunicársela a ONEMI y CHOA. O sea, Sergio, lo que tú quieres decir es que básicamente estamos en el mismo pie o quizás peor, ya que hay menos estaciones de monitoreo, como señalaba Felipe, hay 11 menos que el año 2010, que hace 3 años. O sea, no hemos avanzado absolutamente nada, estamos incluso peor. Hemos avanzado en que ahora podemos dar pero no sirve alerta rápidamente. Ya, pero no sirve de nada si no tiene internet. Necesitamos la otra parte. Claro, o sea, no sirve de nada si se caen las comunicaciones finalmente. O sea, pueden tener incluso en 2 minutos pueden llegar a avisar, pero si no pueden transmitir esa información a la ONEMI o al CHOA, finalmente quedamos todos en la misma. Entonces, a mí me da la impresión de que después de 3 años, en vez de tener una red sismológica más robusta, estamos como más al debe en esta situación, cuando debería ser todo lo contrario. O sea, que finalmente, tal como lo decía el experto en emergencia Michel Delebert, que no hemos avanzado nada, que no hay un legado, que no hemos aprendido absolutamente nada en 3 años. Bueno, desafortunadamente tus palabras están muy cerca de la verdad. Lo único que nosotros podemos decir es que este año debería haber un convenio. Perfecto. Que debería ser el paso inicial para comenzar el fortalecimiento de la red sismológica. Eso, como ustedes muy bien saben, ha demorado, el convenio aún está en Contraloría, pero una vez que salga, deberíamos aprender y deberíamos darnos cuenta que hemos perdido 3 años, o sea, que tenemos un convenio por 1 año y que lo que se necesita es un proyecto país que dure muchos años para tener el sistema que el país necesita. Da la impresión que nos está tomando el toro por la asta, que nos está abordando el problema y la realidad de que nuestro país finalmente libera el 43% de la energía sísmica del planeta. Pero por otra parte... Eso asume el verdadero peligro, encuentro. No, porque estamos igual o peor. ¿Qué esperan? ¿De qué depende que este proyecto o esto salga rápidamente y no se quede en la Contraloría? Es que está en la Contraloría y la Contraloría tiene sus procesos. No se puede quizás apurar, no hay una manera donde se pueda apurar, Felipe. Y por eso fue claro, y por eso que es un trámite administrativo, y por eso es que se generó toda esta polémica en el mes de enero entre Sismología y la ONEMI, la versión que daba Sismología, que aquí lo dijo Sergio Barrientos, ¿no es verdad?, que tuvieron que conseguirse financiamiento en el exterior, financiamiento internacional, para poder de alguna manera seguir funcionando, mientras se esperaba que este dinero llegara
y que estaba de alguna manera atrancado en la Contraloría ¿Sergio? General de la República. A partir de todas estas como polémicas que ha existido, de estas dudas, de estas recriminaciones que se le ha hecho incluso a la ONEMI por estos 3 años en los cuales no se ha visto ningún avance en la red o el sismológica en nuestro país, sino que estamos más desprotegidos, el director de la ONEMI asegura que lo importante y lo bueno es que ahora ustedes están trabajando 24 horas a la semana. ¿Tú crees que eso basta para enfrentar una catástrofe de esta naturaleza? ¿O faltan equipos y una serie de otros implementos? Bueno, ONEMI ha financiado durante tiempo turnos de 24 horas los 7 días de la semana. Cosa que en 2010 no existía. Eso es un avance, antes no existía efectivamente. Es un avance muy importante, pero es un avance menor porque cuando ocurra el terremoto grande, lo más probable es que las comunicaciones fallen. Obviamente. Sergio Juan Andrés Alfate te habla. Una consulta. Obviamente ustedes están al tanto de todas las nuevas tecnologías, de todas las posibilidades de instrumentación específica que existen para poder avisar un sismo o para alertar a la población. Creo yo que quizás Japón debe ser uno de los países más avanzados al respecto. Nuestro país, en relación a esas otras naciones, ¿cuánto nos dista? ¿A qué diferencia estamos? ¿Cuánto nos falta para estar como, por ejemplo, hoy Japón está preparado? ¿Estamos muy lejos de ello? No estamos tan lejos en cuanto a conocimiento. Aquí hay que tener mucho cuidado. La sismicidad en Japón, Estados Unidos, que son los otros grandes núcleos, son muy distintas a las de nosotros. Ya. La diferencia de ello es que en Japón hay más de 5.000 instrumentos. Nosotros ahora estamos funcionando con 60. Okay. Pero el nivel de conocimiento no se dispara mucho. Okay. Ustedes tienen que recordar que el megaterremoto que tuvieron ellos el año 2011, los científicos en Japón, decían que ese terremoto, si ocurría, iba a ser de magnitud 8. Claro. Fue un terremoto magnitud 9, muchas veces más grande. Entonces ellos, con todo el conocimiento, tampoco están muy claros de cómo actuar ante estos grandes terremotos. Pero lo que sí es importante, mismo, Sergio, más allá de lo que sucede en Japón, lo que sí es importante es que se solucione el tema de que, ustedes hoy día han avanzado muchísimo, en 5 minutos pueden dar la alerta tsunami, tanto al CHOA como al ONEMI, pero necesitan vías de comunicación factible en caso de una emergencia, claro, y un terremoto que no 858. Eso yo creo que es la prioridad en este minuto. No, pero además de eso, se necesita políticas de Estado en el cual no puede ser que solo 2 universidades de este país se puedan formar sismólogos. Claro. Se necesita que en los textos escolares se discuta las ciencias de la Tierra, que a los niños se les enseñe los textos en los colegios. Exacto. El problema de los terremotos. Y eso es una discusión que debe darse ahora y que debe prolongarse por mucho tiempo. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros esta mañana, como siempre. Muchas gracias por tu disposición. Gracias, Nelson, que tengan muy buena mañana. Exactamente. Ahora, el presidente de la República, en el marco de todo esto, ha dicho que es bueno aprender de las lecciones y cuando uno no aprende de los errores del pasado, uno los vuelve a cometer. Yo creo que esa frase también deberían aplicarla no solo a la reconstrucción del país, que en muchas partes ha sido bastante criticada por lo lenta, por lo tardía que ha sido. Una frase que lo muerde de vuelta. Pero básicamente yo creo que también por estar más preparados y mejores comunicaciones, mejores redes y un sistema más robusto antes de una nueva emergencia. Hay un tema ahí, yo creo que esto es para titular, esto es un golpe noticioso. Perdón que lo diga con esta no sé, falsa modestia, pero lo que está diciendo Sergio Ruiz de verdad es particularmente grave. ¿Y por qué es grave? Porque de las cosas que se criticaron respecto a lo que ocurrió el 27 de febrero de 2010, y que usted seguramente en su casa, señora, lo vio con ese video que se grabó en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior durante la madrugada del 27 de febrero de 2010, donde estaban todas las autoridades, ¿no es verdad? Bueno, lo que más se criticó, y de hecho está en el informe de la Policía de Investigación y del cual tiene en su conocimiento la fiscal a cargo de la investigación, Solange Huerta, por las víctimas del tsunami, dice relación con
entre otras cosas, la falta de información que existía. Exacto. ¿No es verdad? Las contradicciones que habían y donde los que se suponía tenían que saber la información o no la daban o no se atrevían a darla, que es aún peor. Exacto. Tiene que ver con las comunicaciones. Claro. ¿Qué importancia subraya tiene? eso, Felipe, cuidarse el potito para después decir, uy, perdón por haber dicho esto, después no pasó nada, no importa. Claro. No importa la gente. No cuidar la imagen. Ahora uno piensa eso. ¿Qué importancia puede tener que hayan mejores sismógrafos? ¿Qué importancia puede tener que un se lindo entregue la edificio? información 5 minutos después y se diga en realidad el epicentro no fue en territorio nacional, sino que fue en el mar y por lo tanto las probabilidades de tsunami son mayores? ¿Qué importa eso si al final el sistema de comunicaciones sigue siendo el mismo? ¿En qué quedamos respecto a sistemas de información que ocupa el ejército y que muchos dicen que se negó a entregarle a la presidenta Bachelet para el 27 de febrero del año 2010 porque no estaban de acuerdo con la disposición legal que la ONEMI quedaba por sobre ellos en situaciones de emergencia? Divertido. ¿En qué quedó la promesa de los teléfonos satelitales para utilizar en situaciones de emergencia? ¿En qué quedó el famoso plan Tridente de las Fuerzas Armadas que las autoridades civiles pueden utilizar en emergencias como podría ocurrir un nuevo sismo en el norte, en el centro o en el sur de Chile? A mí me parece estupendo la primera piedra de la nueva oficina del ONEMI. A mí me parece estupendo incluso que el presidente se comprometa a ayuda financiera a los familiares de las víctimas. Qué bueno. A mí me parece realmente sensacional. No sé, por fin los edificios están, el protocolo, claro, ¿dónde? Que esté todo. La comunicación. Pero la comunicación en esta pasada es clave. O sea, que Sismología le diga a la ONEMI, señores, hubo un sismo de tal magnitud en tal zona, y que la ONEMI diga, ok, hay que evacuar, se actúa. Bueno, la primera parte está estupenda, pero el camino, el cable, se va a cortar. Por lo tanto, no sirve de absolutamente nada. No tiene ningún recuerdo energético. Mira lo que dice ahí. La tercera al día de hoy. Solo 4 regiones poseen sirenas para alerta de tsunamis. O sea, esto ya te dice que finalmente Chile es pura costa. estamos exactamente igual o peor que el año 2000. Por Dios que se olvida rápido todo. Esto te dice lo que decía, Michel Deler, que finalmente es uno el que se tiene que hacer responsable de cuidarse, porque ya vemos que hay cuatro ciudades que poseen sirena. O sea, la gente que vive ahora cerca del mar ya sabe que no tiene que esperar a que escuchar la sirena o a que alguien le diga arranque. Y ya, el problema no es ese. Porque finalmente no va a haber. El problema es que esa gente sí escapó. Si el problema fue que le dijeron que podía volver. Por eso, pero esa gente ¿sabes ya por sabe qué que le no lo dijeron tiene que que hacer? volvieran o no? Porque los expertos no se atrevieron a decir, no se atrevieron a jugar, como dice Salfate, no se atrevieron a mojarse el poto, o con buen chileno no se atrevieron a poner ciertas partes del cuerpo arriba de la mesa. Estoy de acuerdo contigo, Felipe. Entonces, pero ya que las autoridades no se hacen cargo, yo estoy de acuerdo contigo, pero ya que las autoridades no se hacen cargo de esto, yo creo que uno como ciudadano debe tomar la determinación y decir, a ver, yo no tengo sirena, no tengo a nadie que me avise, no tengo megáfono, yo agarro mis cosas, ahí veo que acá se está moviendo lo que hay que cosa, hacer ya, pero me voy para arriba, si me dicen vuelva, no vuelvo. Claro, lo que pasa es que el peor de los mundos porque hay recursos destinados para que justamente a la población civil se le proteja y se le informe de manera correcta. Claro, ¿verdad? Eso es como tratar de... Pero ya eso de alguna manera, a cierta parte estoy de acuerdo, pero es como decir, combatamos la delincuencia, cómprense pistolas, weón, y devuelvan balazos. Estoy de acuerdo, nosotros tenemos que... Pero por eso, porque el sistema no funciona. Ahora, recuerda, eso sí, yo estoy contigo en algún punto, pero recuerda que también hay financiamiento para que las municipalidades, para las intendencias regionales y las gobernaciones marítimas también, hagan planes de evacuación. Eso no es gratis. Eso está financiado, finalmente está chipeado por todo a través de los impuestos. Que me lo jugar, si vamos a hacer hay que hacer de verdad campañas de evacuación. Lo que contó Salfate, eso no puede pasar, porque cada hotel de la costa chilena tiene que tener un plan de protocolo, como seguramente ocurre en Japón. Porque somos el país más sísmico del mundo y porque estamos en la costa. Y todas las personas tienen que actuar a través de un protocolo. Ese protocolo existe en una oficina por acá, en una oficina pública por acá, en un hospital por allá. Pero no hay una reglamentación. Y perdón, por Dios que se ha gastado plata y se han prometido cosas del 27 de febrero del 2010 hasta ahora. Y ni hablar desde el 85, el terremoto del 3 de marzo del 85, hasta el 27 de febrero del 2010. La memoria es muy frágil. Y la gente y las autoridades dicen que no vuelva a pasar que la gente también tenga cultura. Ojo, pero esa cultura tú tienes que inculcarla
Y para inculcarla, Hay que invertir en eso. y hay recursos destinados, pues viejo. Pero no ocupemos bien los recursos. Es que eso lo va, yo no me creo cuál. ¿Sabes qué parece? Es que sí llega, es que ¿sabes qué parece que hicieran? Es como, chuta, recién hubo un terremoto, no va a pasar otro, tenemos recursos, ocupémoslos para otras cosas. Te juro que yo creo que algunos piensan así. Pero obviamente la gente, una vez más, ha hecho la pega y nosotros traemos imágenes, como por ejemplo en el Hospital Regional de Concepción, que las cámaras de seguridad con todas las personas enfermas que estaban obviamente en ese lugar, tuvieron que comenzar a correr o tratar de sujetarse como podían de las murallas. Nosotros, para que usted no se olvide, mira, atención, el momento preciso, la gente comienza a arrancar, obviamente las visitas que están esperando a sus pacientes o los que están esperando un turno para ser atendidos, como el techo, como la luz comienza a ceder. Me muero. Y todo comienza a derrumbarse, entendiendo que hay personas que están postradas, que no se pueden parar. exacto, algunas personas obviamente completamente adormecidas por efecto de postoperatorio, etcétera, etcétera. Viejo, esta es una de las tantas imágenes que no podemos olvidar, porque tenemos que entender de que esto no nos puede volver a pillar con los pantalones abajo. Oh. No, si heavy, Zafate, ¿quieres que te diga algo? Si usted tuvo la posibilidad y si no lo tiene, se lo recomiendo. Lea lo que escribió Ascanio Cavallo en los últimos 3 días sábados en el diario La Tercera respecto al detalle del informe de la PDI y de todas las cosas que pasaron esa noche. Ustedes saben que mucho personal de la Armada de Chile no estaba en sus puestos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque arrancaron. Chucha madre. Arrancaron. O sea, perdón que lo digo así, pero naturalmente arrancaron. Temieron por su No, sí, vida. está Mucho bien. del personal del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Escuchó bien, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, un nombre bien difícil. Sí, por supuesto. Y que cuando aparecía alguien hablando de ahí, No, que uno decía, oye, este tipo sí que es caperuso, ¿no? No, sabe. suena importante, suena con jinete con responsabilidad. Mucho de ese personal no tenía idea lo que significaba un tsunami. No sabía. Insisto. Y eso, perdona, está en el testimonio que se le entregó a la PDI y a la fiscal Solange Huerta, que está a cargo de la investigación de las víctimas del tsunami. No lo estoy diciendo yo. Perdón, es que insisto, como esto pasa... Imagínate, no va a pasar eso en un hospital. Pero imagínate, si esto pasa O en la casa estadísticamente de uno. cada cierto gran cantidad de años, pero nadie te dice que no puede ocurrir pronto una vez más, la gente se deja estar, dicen, ¿para no qué? va a pasar Si de ya nuevo. fue. Entonces, digamos que se hagan cargo los siguientes gobiernos que van a venir. Y las digamos, siguientes generaciones. exactamente, no pasa nada. Bueno, lo que estamos viendo era cómo se vivió con las cámaras de seguridad captado en el Hospital Regional de Concepción, pero ojo, tenemos muchos más. Esto se vivió en Uruguay, de un grupo, obviamente hay que escuchar lo que estaban guitarreando de lo mejor. Y atención, mira, por favor. ¿Todavía no para? ¿Todavía no para? ¿La viste? Sí, sí lo vi. ¿Todavía no para el temblor? Pancho, nos tenemos que ir de acá y la... Espera. Calmémonos primero. Mira. Este es el reflejo perfecto de lo que muchos vivimos. Uno tratando de organizar la forma de arrancar de ahí, el otro y el calmando. otro entrando en pánico. Y el otro entrando en pánico. Ay, qué desesperación estar sin luz. Está parando. No, vamos al auto al tiro. No, están en un lugar que en este caso no, pero por ejemplo la discoteca del Ellos estaban al aire libre, perdón, imagínate, al rollo de los fogatas. precisamente, en donde empezaron una verdadera estampida de adolescentes que salían corriendo por una puerta estrecha, donde no había evacuación, donde empezó a caerse láminas del techo y donde varios jóvenes cayeron al suelo. Exacto. Lo que está contando la Julia fue exactamente lo que pasó en una de las tantas discotecas. Entendemos que muchas cámaras de seguridad de varios centros, digamos, de recreación nocturna, prohibieron luego la salida de esta información porque de alguna manera demostraba la fragilidad de estos lugares. Sin embargo, tenemos una de las más impactantes que recorrió el mundo. Por favor, póngale play, director. Mira, está bailando como si nada y de repente, por favor, esto es de lo más impactante porque esto se vio en muchos lugares. Atención. Esta es la discoteca Luxor. Exacto, comienzan a caer y, viejo, comienzan a caer pedazos del techo. No, demás. imagínate el A nivel ver, de y aquí doble desesperación. peligro. Exacto, uno es que, mira, cuando se te caigan cosas y otro es que la gente cantidad de termina gente. aplastando. No, y las luces. Porque las ya como parrillas vimos de en el iluminación incendio. de las discotecas son súper débiles. Exacto, te puede caer, digamos, un foco, digamos, que pesa 100 kilos. Mira, ¿qué es eso? Cayó la cámara al suelo. La cámara de seguridad se seguridad. cayó al suelo. Exactamente, imagínate.